Bueno, muy buenas tardes. Estamos, como les prometimos, en este live a través de nuestro departamento de comunicación en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Está el doctor Víctor Bracho. Correcto, Víctor. Y el doctor Sergio Martínez, Vamos a cirujano hablar. y coloproctólogo y gastroenterólogo, más especializado en el área del colon. Durante el fin de semana tuvimos recibiendo varias preguntas por el Instagram del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y el tema de hoy es, ¿verdad, Sergio? ¿Qué es el colon y qué hace por nuestro cuerpo? Vamos a ver qué nos dice el cirujano. ¿Qué es el colon? Este live de hoy lo estamos haciendo en el marco también, como ustedes saben, y si no lo saben, les comunicamos que marzo es el mes de concientización para crear conciencia acerca del cáncer de colon y recto. Entonces, las diferentes instituciones y las diferentes organizaciones que tenemos que ver con el cáncer de colon y recto, dedicamos este mes para que las personas entiendan de qué se trata, de lo que estamos hablando. Y como bien dice el doctor Bracho, en este momento lo que queremos comenzar es por lo más sencillo. A veces uno le dice a la gente, mira, el colon lo tienes enfermo, tienes divertículos, pero la gente ni siquiera sabe qué es el colon. Por ejemplo, entonces, Sergio, dinos, ¿qué es el colon? Sí, fíjense, de la manera más sencilla, todos recordamos que el sistema digestivo básicamente es un tubo, ¿ok? Ese tubo comienza en la boca, termina en lo que sería el ano y el recto, y el colon forma parte de ese sistema. Quizás es una de las partes, quizás no, es una de las partes más, de las últimas partes del sistema digestivo, y ese sistema mide aproximadamente, el colon me refiero, aproximadamente 1,5 metros. Esa es una pregunta que muchas veces nos hace la gente. Pero y eso varía. ¿De qué tamaño es el colon? ¿De qué tamaño? Eso varía. Obviamente que 1,5 metros significa la talla o la longitud estándar, pero obviamente puede variar de acuerdo a una serie de parámetros. Y básicamente tiene unas funciones muy importantes. El colon recibe el producto de desecho o no absorbido del intestino delgado, que es en donde donde se lleva a cabo la mayor parte de la absorción de los nutrientes, de los alimentos, que pasan por vía endovenosa a ser procesados por, entre otras partes, por el hígado. Y lo que va quedando va siendo recogido por la parte derecha del colon. ¿Y qué pasa una vez que todos estos desechos o parte no absorbida llega al colon? Bueno, básicamente los desechos van avanzando a través del colon, se absorbe una cantidad de agua y de electrolitos, de los electrolitos del sodio, del potasio, esos que habrán oído hablar ustedes, y ese desecho se almacena entonces en el recto. El recto mide aproximadamente 15 centímetros. Como bien mencionó el doctor Bracho, puede ser un poquito más pequeño, puede ser un poquito más largo, pero en promedio es alrededor de unos 15 centímetros. Y es en esos 15 centímetros, recuerden entonces la figura que les comentamos de un tubo, es en esos últimos 15 centímetros del intestino, del sistema digestivo, en donde se almacenan los desechos antes de salir de la extensión al exterior a través del mecanismo de la evacuación. Eso es básicamente lo que es el colon y lo que es el recto, un sistema tubular a través del cual pasan los desechos y a través del cual el organismo expulsa entonces los mismos. Entonces, algunas de las preguntas que hemos recogido, Sergio, una de ellas es, la verdad que no solamente se ha recogido a nivel del Instagram de la Trinidad, sino que es pregunta casi que obligada cuando llega un paciente a consulta, ¿no? ¿Qué recomiendan no comer cuando se tiene el colon inflamado? Esa es una pregunta de consulta típica para el gastroenterólogo. Típica y casi que obligatoria, ¿no? Muchas veces el paciente llega a consulta con una distensión abdominal muy importante y la persona te dice, mira, yo cada vez que como lo que sea, me pongo como un balón. Y entonces, ¿qué puedo yo comer para que esto no me ocurra? Bueno, para comenzar necesitamos un diagnóstico. En función del diagnóstico, nosotros podemos elaborar el tipo de dieta menos productora de aire para poder mejorar la sintomatología del paciente. Pero sobre todo el concepto que tiene que quedar claro es qué diagnóstico tenemos. Si se trata de un colon irritable, el cual pudiéramos definir como síntomas de colon sin tener una enfermedad macroscópica visible de colon, entonces esto ya cambia bastante la aproximación diagnóstica. ¿Tú qué piensas, Sergio? Es interesante, desde la experiencia que uno tiene en la consulta, muchas veces las personas vienen y nos comentan que, como mencionó Víctor, el determinado alimento ya me está produciendo síntomas. Y es verdad, yo creo que con la edad
el colon cambia. Entonces, eso es algo que la persona debe tener claro al momento de entender qué está pasando con su organismo. Hay que diferenciar la persona y el colon o el intestino que está enfermo y la persona que simplemente va envejeciendo, pero va aumentando la edad, van apareciendo como las canas, en vez de aparecer, bueno, en el caso mío no son canas, en el caso de Víctor sí puede ser, en el caso mío no, pero van apareciendo esa adaptación del intestino a la edad de la persona. Muy diferente si tiene un síntoma, por ejemplo, si tiene un sangrado rectal, muy diferente si tiene un dolor abdominal persistente. Es ese tipo de cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Que eso ya sería otro tipo de problemas. Claro. Entonces, también es muy diferente la aproximación inicial o el approach que hace uno a una persona con estos síntomas que parecen muy rutinarios, pero que tampoco lo son tanto. Es que, ¿qué ocurre cuando estos síntomas ocurren en una persona de menos de 40 años? ¿Qué haces? ¿Y qué ocurre cuando estos síntomas ocurren en una persona de más de 40 o 45 años? Por debajo de 40 años es difícil tener una enfermedad maligna o tumoral. Pero es posible. Es posible. Sí, es posible. Sin embargo, cuando es por encima de los 40, 45 años, entonces ya tienes que comenzar a descartar otro tipo de enfermedades. Y es por eso entonces que es el gastroenterólogo el que de manera inicial va a orientar y a decirle a este paciente, mira, tenemos que hacer una colonoscopia para soldar, para solidificar el diagnóstico de colon irritable. Y esto, en caso tal de que estén a menos de 40 años, tú ya puedes comenzar, en caso de ausencia de signos de alarma, a iniciar entonces medidas tales como dietéticas, como de ejercicio, como de consumo de agua. Sí, ese tema, Víctor, es importante porque recuerden que estamos en el mes de marzo, que es el mes de la conciencia del cáncer de colon y recto. Y es interesante que las personas sepan, como mencionaste, los síntomas que que pueden mostrar, que pueden de alguna manera estar diciendo al cuerpo lo que está pasando en respecto al cáncer de colon y recto. El síntoma más frecuente, y es importante que lo tengan en mente las personas que nos oyen, es el cambio del hábito intestinal. En este momento, aquí en el cuarto donde estamos transmitiendo, hay 4 personas. Y probablemente estas 4 personas tienen un ritmo de evacuación diferente. Pero cuando ese ritmo de evacuación cambia, eso es un cambio del hábito intestinal. Eso hay que tomarlo en cuenta porque quizás es el síntoma más frecuente del cáncer de colon. El sangrado rectal también es importante. El sangramiento rectal es un sangramiento, es un síntoma, por así decirlo, 5 estrellas, para el diagnóstico de una enfermedad tumoral de colon o de recto, aparte de el cambio en el patrón del hábito intestinal. Entonces, todas estas cosas son ya sinónimos de lesión, pero ya más bien avanzada. Entonces, viene otra pregunta muy interesante que nos la hicieron en el Instagram. ¿La colonoscopia se debe hacer anualmente? Bueno, le corresponde también nuevamente al gastroenterólogo definir con qué periodicidad este paciente debe ser sometido a colonoscopia. Sobre la base de que en la actualidad se ha bajado la edad de inicio de exploración del colon con funciones preventivas a los 45 años. Antes era a partir de los 50, pero en el grupo etario de los 45 a los 50 años ya se ha entendido que ha aumentado el número de pacientes con cáncer en ese grupo de edad. Entonces, por ese motivo se baja la pesquisa a los 45 años de edad. Sí. También, Víctor, es importante, yo creo, para que la gente también entienda cuando hablamos de pesquisa y cuando hablamos de personas ya enfermas. ¿Okay? Pesquisa y es una de las cosas que más buscamos, es cuando usted trata de diagnosticar antes de que ocurra el cáncer. Es decir, en el caso, por ejemplo, del colon y del recto, existen en la mayoría de los casos, para que se produzca un tumor, hay primero el desarrollo de lo que se llama un pólipo. De manera que cuando el pólipo, si el gastroenterólogo o quien realiza la colonoscopia detecta que se trata de un pólipo, entonces esa persona puede remover el pólipo y evitar la formación de un cáncer. Eso es pesquisa. Y como mencionó Víctor, esa pesquisa comienza a los 45. Entonces, quizás uno de los mensajes más importantes que debemos dar el día de hoy es que si usted tiene más de 45 años, si su papá tiene más de 45 años, si su tío tiene más de 45 años y no se ha realizado pesquisa de cáncer colorectal, es importante que la realice. Y hay que motivar a la persona para que se haga los estudios.
sobre todo cuando tienes síntomas y tienes más de 45 años. Ahí no hay nada que discutir. Ahí te las están ligando todas para continuar calándote tus síntomas sin saber qué es lo que tienes. Y cuando ya el síntoma es intenso, ya la cuestión usualmente es muy avanzada. Sí, probablemente se trata ya de una Y entonces enfermedad. la pregunta es, ¿cada cuánto se debe hacer una colonoscopia? Sobre la base que ya hiciste la primera colonoscopia, las subsiguientes son cada 5 años si no te consiguieron absolutamente nada. Ahora, si te consiguen pólipos o tumores de otro tipo, ya el panorama cambia de manera bastante importante. Entonces se comienzan a hacer disminuciones en el periodo en donde debes pasar por la colonoscopia. Sí. Pero lo importante es que acudan. Lo importante es que acudan. Si no tiene síntomas, después de los 45 años. Si tiene síntomas, en el momento que suceden los síntomas. No hay, como dicen tu tía. Aquí tenemos otra. Alguien preguntó, vamos a ir tratando ahora, ya una vez que hemos hablado del colon y de los estudios más frecuentes, etcétera, vamos a tratar de responder estas preguntas. Alguien preguntó cómo saber si una fístula enterocutánea está cerrada. Una fístula enterocutánea es debido a una enfermedad y dentro de las enfermedades hay varias que la pueden producir. La persona, esto ya es un tema más profundo, la persona que está, ya sea el cirujano, el gastroenterólogo, que está manejando la fístula, debe demostrar que la fístula está cerrada y para eso existen diferentes métodos, principalmente radiológicos. Pero no queremos entrar en un tema tan profundo porque no es el motivo del live. Después tenemos esta, Víctor, ¿qué dice? A ver, ¿qué ocasiona el estreñimiento y cómo puede tratarse? Bueno, tenemos dos tipos de estreñimiento. Tenemos el estreñimiento funcional, que es aquel estreñimiento que ocurre en una persona que no tiene una enfermedad macroscópica de colon, y existe el que sí tiene una enfermedad macroscópica de colon, que ya es otra situación muy distinta. ¿Qué es una persona que no tiene nada macroscópicamente hablando? Puede ser un colon. Pero obviamente esto es un diagnóstico de Descartes, hay que entenderlo muy bien. Y se hace dependiendo del el grupo etario en el cual estás tú. Más de 45 años, menos de 45 años. En primer lugar, ¿cómo puede tratarse? Obviamente que esto depende nuevamente del diagnóstico definitivo y para eso debes acudir a tus especialistas de colon y recto. Prevención de cáncer. Pero también, antes de cerrar un rapidito el tema del estreñimiento, la mayoría de las personas, miren, de 10 personas, 8 que entran al consultorio con un problema de estreñimiento es básicamente por los hábitos. Y los hábitos tienen que ver con una dieta adecuada, una dieta alta en fibra que todos conocen, se puede buscar en internet tranquilo, eso aparece en cualquier lado. La ingesta adecuada de agua para que la fibra pueda hacer efecto, la actividad física y los buenos hábitos en general de salud. De manera que si usted, perdón, está cumpliendo con esos hábitos y todavía tiene problemas de estreñimiento o problemas, recuerden, de cambio del hábito intestinal, es interesante, es importante que usted acuda al especialista que puede ayudarlo, ya sea el gastroenterólogo, el cirujano colorectal, el médico internista, que muchas veces también los orienta, pero debe acudir. Prevención de cáncer de colon y sus primeros síntomas. Parcialmente lo hemos respondido. Tú previenes el cáncer de colon cuando sacas el pólipo adenomatoso que con el tiempo evoluciona hacia cáncer. ¿Y cómo lo prevenimos? Sacamos el pólipo mediante métodos endoscópicos a través del colonoscopio y cerraste ese ciclo. Ya el pólipo o el pequeño tumor que estaba ahí está reposando dentro de un frasco con formol, ya lo sacaste. Ya para ti, ese señor no te va a producir un cáncer. Esa es una de las maneras de prevenir cáncer, sacando todas estas lesiones. Las otras son los hábitos que todos conocemos. No fumar. Eso evidentemente tiene que ver con muchos de los cánceres que se producen en el organismo. La ingesta moderada de alcohol, si usted toma alcohol, la realización de actividad física, la dieta adecuada, alta en fibra, alta en frutas, o sea, todos los alimentos que llevan fibra al organismo, y la baja ingesta también de carne roja. Nosotros que somos parrilleros, estamos medio fregados, pero el problema es el no al exceso. Esa es la situación. Como muchas cosas en la vida, el no exceso de lo que a usted le gusta es un buen hábito, así que cultívelo porque eso previene el cáncer de colon. Siguen las preguntas. Sufro mucho de gases cuando como. ¿Será el colon inflamado? Bueno, sí, todo esto yo pienso que se puede ir directamente al tema de que anda donde tu especialista. Él te va a evaluar y te va a explicar de qué se trata
qué es esa barrigota que se te puede llegar a formar, que es a lo que se refiere aquí, ¿no? Sí. Después tenemos, hola, soy vecina de Baruta, mi hijo de 33 años, cuando va al baño, demora extremadamente. Bueno, vamos a interpretar Y no, que y no demora... será que se mete con el celular. Eso es lo primero que tienen que una hacer. posibilidad. Deje el celular afuera. Esa es una posibilidad. Pero vamos a tomar en cuenta... Nos reímos de esto. No, pero es el verdad. día a día. Es el día a día de la consulta. Claro. Ahora, actualmente la gente se pone a responder los Instagram cuando está sentado en el baño. Eso es un desastre. Eso no debe continuar. Bueno, y va a continuar, pero sí. Aquí nuestro deber es decir que es un mal hábito. Sí. Fíjense, la pregunta uno la puede ver por dos vertientes, ¿no? Si la persona se queda en el baño durante mucho tiempo porque está haciendo cualquier actividad con el teléfono, lee, etcétera, o va al baño porque trata de evacuar y no puede. Ese es lo que se llama un problema de estreñimiento. Ya hay que clasificarlo, tampoco vamos a entrar en mucha profundidad en ese sentido, pero el mensaje en este caso para esta pregunta es si la persona, su hijo de 33 años, tiene una dieta adecuada es alta en fibra, una ingesta adecuada de agua, si realiza una actividad física también que pueda ser razonable y todavía tiene problemas de estreñimiento, debería acudir al médico porque probablemente se trata de un estreñimiento, como bien dijo el doctor Bracho anteriormente, que quizás sea tributario de alguna enfermedad. Y esa enfermedad es el especialista quien va a determinar de qué se trata. Bueno, el problema es que tenemos aquí una pregunta extremadamente sofisticada. ¿Cómo evitar el intestino permeable? Bueno, el concepto de intestino permeable es algo que se ha venido estableciendo en los últimos años y no es algo que exactamente sea sencillo de prevenir. ¿Tú qué dices, Sergio? No, realmente no estoy claro con la pregunta en cuanto a que el intestino permeable, realmente no sé qué quiere decir con eso. Hay un concepto en medicina que es muy profundo para exactamente, es algo demasiado... Si se trata de eso. Pero hay una pregunta que dice, ¿todas las molestias o afecciones del colon están relacionadas con el cáncer? Bueno, fíjense, yo le voy a dar mi experiencia, probablemente Víctor tiene la de ella, pero ambas seguro que confluyen en algo. Y yo se lo recomiendo a todas las personas. Mire, si usted tiene un síntoma, cualquiera que sea, evidentemente un síntoma de emergencia, pero si usted tiene un síntoma que dura más de 3 semanas o más de un mes, usted debe ir al médico. Es decir, hablamos antes del cambio de hábito intestinal, por ejemplo. Evidentemente todos podemos tener un cambio que dure 1 día, 2 días, 3 días. Oye, pero ya un mes, vaya para el médico. Por encima de 3 semanas tienes que acudir al médico. Yo creo que encima de 3 semanas. Sobre todo si esa no era tu forma de ser. Su forma de ser. Sí, eventualmente puede haber un sangrado rectal. Mira, alguna enfermedad benigna, una pequeña hemorroide que se rompió, tienes un sangramiento durante 2 días y no vuelve a tener más. Bueno, pudiera, quizás el mensaje sería evitar ese tipo de cosas siempre, pero en realidad metámonos en la cabeza que 3 semanas con un síntoma debe ir al médico. Entonces, todos los síntomas, como decía la pregunta, tienen que ver con el cáncer de colon o de recto. En principio sí. Y es deber de nosotros descartar lo más grave. ¿Que fue una enfermedad hemorroidal? Perfecto. Se trata de la manera que le corresponda. ¿Que fue una fístula? ¿Que fue una fisura? Está bien, perfecto. Pero nosotros estamos en la obligación de descartar que se trate de un cáncer de colon o de recto. Pero de todas maneras, esto siempre lo vamos a dividir en 2 grupos etarios. Por debajo de los 40 años es difícil que esto ocurra, que sea el cáncer el que esté metido en esos síntomas, pero por encima de los 45, 50 años debes comenzar a buscar esa posibilidad, y sobre todo cuando hay síntomas de alarma asociados a ese síntoma como sangramiento y como dolor permanente que no cesa. Pues. Sí, claro, también están lo que serían poblaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, si alguien te consulta, Víctor, por un síntoma de colon y recto y tiene 35 años, 38 años, pero el papá tuvo un cáncer de colon y el hermano tuvo un cáncer de colon, quizás alguien en la audiencia pudiera estar o tiene alguna enfermedad del intestino, ese es diferente. Como dice el doctor Sergio Martínez, vamos a colocar la persona típica de lo que Sergio está hablando. Una persona que su padre tuvo cáncer de colon, su madre tuvo cáncer de colon y la abuela tuvo cáncer de colon. Esta persona se presenta a los 60 años de edad sin nunca haberse realizado una colonoscopia y con síntomas importantes abdominales.
obviamente. O sea, No, no hay nada que discutir. No hay mucho que discutir en realidad. Esas personas se está rifando esto, un diagnóstico de cáncer avanzado de colon. Otra pregunta, ¿es normal que una persona sienta dolor antes y después de ir al baño? ¿Qué puedo hacer? Lo que hemos comentado. Si es un dolor que ha persistido por más de 3 semanas, por más de un mes, evidentemente algo está sucediendo. Que uno va al baño en algún momento, un día de una dieta inadecuada, que tuvo una ingesta baja de agua y eventualmente siente cierta molestia en el momento de ir al baño, puede pasar un día, 2 días, pero si es como mencionó la persona, el síntoma recurrente y vuelve, evidentemente tiene es que el más importante. Sí. ¿Cómo influye el estrés en el cáncer de colon? Bueno, mira, la pregunta... esa pregunta también es frecuente, ¿no? Hay un tema importante y es el hecho de que se quiere achacar al estrés prácticamente todo. Y no es así, desgraciadamente. A ver, ¿qué es lo que hace el estrés? El estrés sí hace algo, que es que funciona como un amplificador del síntoma. Si el síntoma tiene una intensidad de 6, si te estresas, obviamente, por la angustia que todo te produce, entonces posiblemente se te monte en 7 o en 8, siendo el 10 de máximo. Eso es una de las situaciones que pueden influenciar el estrés sobre el cáncer de colon. Pero que por cáncer de colon, que por estrés, tú vayas a tener cáncer de colon, no. Eso es correcto. Síntomas de cáncer de colon, yo creo que ya lo hemos mencionado. Siempre debo estimularme para poder evacuar. Lo hago con el papel higiénico. Lo hago con papel higiénico. Esto también es una condición que si ha persistido por bastante tiempo, por 3 semanas, un mes, también debe ser consultada con el médico. Tenemos otra pregunta en vivo. Importancia del ejercicio para el buen funcionamiento del colon. Es muy importante. Uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la persona con un estreñimiento funcional, es decir, un estreñimiento que no depende de un tumor o de una estrechez por divertículos, por ejemplo, debe hacer ejercicio. El ejercicio físico estimula a la correcta peristalsis del colon, es decir, los movimientos normales se estimulan con el ejercicio. Y obviamente sí tiene que ver y es importante. O sea que el ejercicio es importante en este tipo de pacientes. También es importante que definamos qué es lo que es ejercicio, porque a veces uno ve a las personas caminando por la calle, por el parque y van tranquilitos y realmente no es, más allá del bienestar mental, no está haciendo nada. El ejercicio debe ser al menos 35, 40 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, entre 4 y 5 veces a la semana, y que la persona sienta que está haciendo ejercicio, evidentemente cumpliendo, si es una persona mayor de 45 años o nunca se ha ejercitado, etcétera, siempre es bueno que acuda al médico antes de comenzar el ejercicio. Pero el ejercicio debe ser un ejercicio que usted sienta que está haciendo ejercicio, debe tener esa duración por lo menos de 35, 40 minutos por día, debe realizarlo 4 o 5 días por semana y de esa manera es ejercicio realmente lo que está realizando. Oye, esa pregunta es bien buena. Bueno, mira, la microbiota, ¿cómo se mantiene sana y qué parte del organismo afecta? Bueno, ese es otro tema. Es un preguntón. Es un preguntón, ¿no? Una pregunta para cuarto bate, ¿no? Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos. El tema con la microbiota es que esas cosas no se sabían mucho, cómo podían ocurrir. La microbiota son pequeños organismos. Son pequeños organismos los cuales viven en tu colon y que se encargan de una serie de funciones tan variadas que es difícil de creerlo, ¿no? A ver, ¿en qué momento se altera la microbiota? Bueno, cuando tomas antibióticos por algún tipo de enfermedad, cuando sufres algún tipo de enterocolitis infecciosa, que hay gran cantidad de diarrea, entonces se barre la flora intestinal y ahí ya solamente con eso es que se está alterando la microbiota. Pero, obviamente, ¿tú qué piensas, Sergio? Mira, con respecto a cómo se mantiene sana, para hacerlo bien, bueno, ya que el tema es alimenticio, para hacerlo bien digerible, usted debe mantener en su plato diferentes colores de alimento. Así de simple. Porque la microbiota, aparte de lo que menciona Víctor en cuanto a la toma inadecuada de medicamentos, como los antibióticos, por ejemplo, la microbiota se nutre. La microbiota es lo que la gente llama la flora intestinal. Y eso se nutre de los alimentos. Y los alimentos, mientras más sean variados, mucho mejor para la microbiota. Entonces,
¿Cuál es la manera más fácil de saber si la alimentación es variada? Muy sencilla. Tenga diferentes alimentos, tenga diferentes colores en su plato. Si usted va a comer pollo, entonces tiene color amarillo, marrón, por decir de alguna manera. Tienes el blanco del arroz en la dieta del venezolano. Te falta el verde de las vainitas. Y te falta ¿qué otra cosa le puedes poner? El puré, el amarillo del puré de auyama. Es decir, una dieta balanceada. Tener varios colores en tu plato, y en los diferentes platos del día, esa es la mejor manera de mantener la microbiota sana. Al fin y al cabo, la microbiota son bacterias. Correcto. ¿Okay? Son bacterias que se llaman flora intestinal. Increíblemente, pero bueno, yo debo tener bacterias dentro de mi organismo. Sí, sí. Sobre todo en el colon. Las bacterias se encargan de ciertos procesos metabólicos muy importantes que no mencionaremos aquí porque es demasiado profundo, pero sí es importante para una buena salud esófago, gastrointestinal y mucho más allá de eso también. Sí, sí. El colon inflamado y las migrañas guardan relación. Me pasa frecuentemente. Esa pregunta la hacen mucho, la verdad. No puedo decir que hay ninguna relación, evidentemente, entre el colon inflamado y las migrañas. La verdad que yo creo que una pregunta más, quizás es un mito. Sí, no conozco ningún estudio que valide eso. A ver, el tema está en que quizás hay un componente irritativo, ¿okay? En la aparición de las migrañas y al revés también. Sí. Entonces, posiblemente esa interacción de la persona con mucho dolor de cabeza, una migraña, y que también tenga colon irritable, que tenga esos dos juegos. No sabemos. El colon irritable pudiera ser desencadenado por un estrés físico, por un estrés orgánico, y pudiera actuar a manera de disparador de una cascada de síntomas que ocasionan entre ellos la migraña. Una agudización de un colon irritable. Sí. Y al revés también. Personas que vienen también con un problema de colon irritable en algún momento, como estrés físico también puede desencadenar problemas de cefalea, en las pacientes migrañosas, por ejemplo, puede ocurrir, aunque debe ser objeto de estudio. Claro. Bueno, Víctor, estamos llegando a las media hora. Hay otra pregunta. ¿Afecta la ingesta de gaseosas el funcionamiento del colon? Evidentemente. Las gaseosas no es un alimento. Miren, todo lo que es procesado, comida en lata, comida en sobre, comida artificial, como por ejemplo las gaseosas, todo ese tipo de comida que no es natural, de alguna manera afecta el intestino. Oye, que de repente me quiero tomar una gaseosa, o de repente me quiero comer cualquier alimento que sea procesado industrialmente. Bueno, sí, está bien. No vamos a tampoco a caer coba. Yo creo que uno tiene que aterrizar las cosas, pero no es que vas a estar todas las semanas, todos los días con ese tipo de alimentación. Las gaseosas evidentemente afectan el funcionamiento, no diría tanto del colon, sino del organismo en general. Como bien todo, ¿no? Como bien todo. Todo en exceso puede traer problemas. Y si eres una persona que estás sufriendo de gases, te llenas de gases con cualquier cosa. Si ingieres entonces un líquido que ya genera gases, entonces la vas a pasar peor. Y depende también en qué condiciones esté tu sintomatología de tu sistema gastrointestinal. Bueno, Víctor, yo creo que en media hora de este live hemos paseado por diferentes escenarios, entre ellos el principal, recordemos, es la prevención del cáncer de colon y recto. Yo creo que hemos hablado lo suficiente en el sentido de mostrarles qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, y recordar que marzo no es solamente el mes de prevención, también están los otros 11 meses. Y si en algún momento tiene alguna duda, acuda a su médico. Acuérdense de colocar @CMDLT Trinidad a sus redes. Para que nos sigan, hay otros live que vienen más adelante, ¿ok? Las redes, con respecto a las redes de nosotros, de mi Instagram personal es Dr. Sergio Piso Martínez. Ese es mi Instagram para aquellos que deseen aclarar cualquier duda. Por WhatsApp lo pueden hacer. @Víctor Bracho M. Así que bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta poquito más de media hora. Creemos que de verdad hemos abarcado todo. Esperemos continuar viéndonos y continuar conversando, sobre todo recibiendo las preguntas que hace la audiencia, y aquí la iremos contestando
de la manera En más fin, sencilla y de la manera más digerible posible para seguir bueno, en la onda ya, gastronómica. Víctor, un placer Muchísimas gracias haber a estado todos. juntos en esto. Igualmente. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Chao.